He ido para la Ciudad de México porque según él ya tenía proyectado lo que él iba a hacer, porque pues según él pues ya se había deteriorado mucho la gestión que había empezado, y porque pues aquí ya el gobernador estaba en contra de él, y pues había prestado a los soldados para que su captura, y pues ya todo estaba mal, ¿no? Entonces se fue a la Ciudad de México, y allí donde planteó hacer un amparo, planteó ampararse, y demanda, en este caso demanda al señor presidente, que en aquel entonces era don Álvaro Obregón. Lo denuncia, y pues ya la Suprema Corte de Justicia, y ya por allí llega, y finalmente el señor presidente sí le tomó mucho en cuenta y no le contestó. Dice que cuando le dijo todo lo que había sufrido, lo que le habían hecho a mi abuelo, dice que él no le contestó nada, pero lo único que le dijo, dice: tienes 3 días para que tú comuniques con este ingeniero y que te vaya a dar las tierras que tú necesitas, que tú quieres. Y así lo hizo, agarró y se vino de vuelta para... Pero dice que cuando llegó, ¿quién es el que me está demandando? Dice sí. El que está demandando al presidente de la República era mi abuelito, porque se le Pero veía... Pero Álvaro Obregón dijo: ¿quién es el que me demanda? A ver, ¿quién es el que me demanda? Cuando iba a la Suprema Corte de Justicia, dice: bueno, ¿quién es el que me demanda? Dice, le apuntaron a mi abuelito, el licenciado, no sé qué sería. Dice: aquí, el señor que está aquí enfrente. Dice: a ver, ¿qué es lo que quieres? Entonces dice: mire, dice, ya me platicó que lo que él quería eran las tierras, que porque ya con el brazo roto, así que, y me dice: mire, a mí, yo lo que quiero es las tierras para los campesinos, y que porque dice, si la revolución, peleamos para que la revolución nos entregaran las tierras, y cómo es posible que hasta los soldados nos manden en contra de mí. Entonces, pues por allí ya le empezó, y dice, y ya lo único que le contestó, dice: ¿sabes qué? Dice: tienes 3 días para que te comuniques. Le dio el número del teléfono para que te comuniques con este ingeniero, y que te vaya a dar las tierras que tú quieres. Entonces se vino él para acá, para su tierra, para su casa. Entonces ya se comunicó con toda la gente que creía en él, porque había mucha gente que en ese tiempo se veía que mucha gente tenía miedo, y que por miedo no lo acompañaban, y había gentes que sí lo acompañaban, gentes que también eran de valor, y sí lo acompañaban, y los convocó, y ya no le querían creer de que lo que le había dicho el señor presidente Álvaro Obregón. Entonces dice: sí, dice, ¿cómo no? Dice: ustedes hagan nada más, apóyenme, dice, y vamos a ir con el ingeniero para que venga y nos dé las tierras. Y así fue. Sí fue cumplido la orden del señor presidente. Y desde allí, mire, lo que yo he visto ya en las cosas, de lo que también la historia, yo he leído muy poquito también la historia, lo que es de Zapata. El general Zapata, en plena revolución, les dio las tierras a los campesinos, pero en plena revolución se les dio las tierras,
y mi abuelita aquí, pues había pasado tiempo y seguían haciendo. Entonces fue como cuando regresó ya de allá donde andaba en la revolución, regresó y entra como por primera vez en 1922, entra a la presidencia municipal, que fue el primer hombre que entró por elección popular, ya porque ya en ese tiempo ya existía la Constitución. Entonces pues él le gustaba también leer, a pesar de que había sido huérfano y de 9 años, y él le gustó mucho, bueno, sabía leer y aprendió, y eso es lo que pues, lo ayudaba, porque yo creo que si no hubiera sabido leer nunca hubiera hecho la batalla que hizo, el movimiento que hizo para darle las tierras a los campesinos. Y ya al partir de allí, pues ya pues, las tierras fueron de los campesinos, ya se las dieron, las repartieron. Él estuvo a lo mejor como unos 10 años, yo creo 11 estuvo, pero en ese tiempo representaba, se les decía, en aquel tiempo se les decía representantes agrarios, no eran comisariados. Entonces pues ese tiempo ya después aquí ya se cambió, lo cambiaron, ¿qué pasaría? No sé, pero después entraron otras personas, y después ya causaron molestias, porque las personas que entraban pues lo hacían con cierto propósito como dijimos, con el servicio que ellos prestaban, que estaban allí, lo hacían también, pero como dijeron, en una forma de que tuvieran ellos, ganaran dinero, les cobraban a las personas, y eso sí, las personas que tenían sus tierras, así, y los acuerdos que había, aquellos que tenían que tener un depósito para que cuando se necesitara de ir tomando el dinero, y este señor se gastaba, estos señores pues sí reciben dinero, pero se lo gastaban, y ya después pues hubo mucho problema así en eso, y ya pues hubo gentes que pues, se mataban en ese tiempo, unos porque defendían, otros por quitar a las personas que hacían el daño y todo. Y entonces pues así fue como se logró ese movimiento que hizo mi abuelo, porque en realidad pues, lo que vemos es que pues, él sí tuvo el valor para poderlo hacer, a pesar de que como soldado y eso. Y también recuerdo que mi papá decía que habían regañado al gobernador, porque le habían dicho que el presidente de la República le había dicho al gobernador que los soldados no eran para hacer esas capturas, que los soldados sabía para qué eran, y que jamás le iba a permitir que hiciera un movimiento así para prestar a los soldados para hacer esos tipos de capturas. Y así ¿Quién era el gobernador? Entonces en aquel tiempo el gobernador era general, se llamaba Amado Azuara. En ese tiempo se llamaba Amado Azuara el gobernador. Entonces